Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, de Buenas noches. antemano les pido disculpas por comenzar un poco tarde. Me encontraba en una reunión de trabajo en la gobernación y me tocó pues salir un poco tarde y no alcancé a llegar. Les agradezco que me hayan esperado y que podamos continuar. La clase pasada estábamos hablando de indicadores de bondad económica. En esos indicadores de bondad económica comenzamos a hablar de una TIR y dijimos que la TIR es un cálculo en pesos de hoy de todos los flujos positivos y negativos que promete un negocio descontado al costo de oportunidad. Hicimos pequeño recorderis de lo que era costo de oportunidad, cómo se calculaba y demás, e incluso quedamos en la primera parte, en la primera tabla de tomas de decisiones de ese valor presente neto. ¿Es correcto? Sí, señor. Bueno. Entonces, para hacer un pequeño recuento, nuevamente, tenemos que si el valor presente neto de un proyecto de inversión descontado un costo de oportunidad específico es mayor que cero, el indicador me está diciendo que ese proyecto es conveniente y que debería realizarlo. Pero implícitamente también me está diciendo que la rentabilidad del proyecto es mayor al costo de oportunidad. Si el indicador de valor presente neto es igual a cero, debería interpretarlo como que el proyecto ni gana ni pierde dinero, es indiferente, e implícitamente entender que la rentabilidad del proyecto o la rentabilidad que está teniendo el proyecto es igual al costo de oportunidad. Y si el valor presente neto es menor que cero, es porque el proyecto no es conveniente. Y no es conveniente porque la rentabilidad del proyecto no alcanza a compensar el costo de oportunidad con el cual se están invirtiendo los recursos. Por lo tanto, voy a destruir valor, voy a perder dinero. Teniendo esto en cuenta, es muy claro que el valor presente neto, cuando es positivo, es una medición en pesos de hoy del rendimiento marginal, es decir, que hay por exceso que se obtiene al invertir el proyecto respecto al costo de oportunidad. Por lo tanto, el valor presente neto es una medición del valor económico agregado que representa un proyecto o una alternativa de inversión para un inversionista. Es entonces una medición monetaria en pesos de hoy del diferencial que existe entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Luego, por eso hablamos de que es una comparación implícita entre la rentabilidad esperada del proyecto y el costo de oportunidad. Entendiendo el significado económico del resultado numérico del valor presente neto, es claro que este indicador de bondad económica es en realidad un indicador de valor, más exactamente de creación o de destrucción de valor. Cuando el valor presente neto es positivo, significa que el proyecto crea valor marginal frente al costo de oportunidad que se está descontando, ¿cierto? En cierto sentido, el valor presente neto es conceptualmente muy cercano a lo que también se conoce como Economic Value Add. Otra manera de entender la decisión del valor presente neto sería entonces que si es mayor que cero, crea valor. Si es igual a cero, no hay efecto sobre el valor, ni se crea ni se destruye valor. Y si es menor que cero, se está destruyendo valor.
El valor presente neto es entonces un muy buen indicador de bondad económica, dado que como mide el impacto sobre el valor de los inversionistas, se alinea perfectamente con la función de la gerencia, que es cómo es la creación de valor frente a los accionistas, frente a los inversionistas, a los socios. No obstante, ese poder conceptual del valor presente neto como indicador de bondad económica y su interpretación no es intuitivamente fácil y requiere de un conocimiento mínimo que no siempre está al alcance de cualquier inversionista. ¿Por qué decimos esto? Regálame un minuto, que siento mucho ruido. ¿Ustedes están sintiendo mucho ruido o me escuchan bien? Pues más o menos, profe, se escucha bien también. Regálame un minuto, por favor. Gracias. ¿Por qué decimos que la interpretación del valor presente neto no es intuitivamente fácil y requiere de conocimiento mínimo? Pues porque la gran mayoría de los inversionistas no tiene claro el concepto de costo de oportunidad, ni entiende que es frente al costo de oportunidad que se hace este análisis en este punto. De otra parte, dado que el costo de oportunidad puede ser diferente para diferentes inversionistas, el valor presente neto siempre es un resultado relativo a cada uno de los inversionistas. Luego, de ahí la razón que un proyecto para alguien pueda ser atractivo, pueda ser interesante y para otra persona no. Sencillamente porque su costo de oportunidad es diferente, ¿cierto? ¿Esto es medianamente claro, lo que acabo de comentar? Sí, señor, profe. Vale. En otras palabras, el resultado del valor presente neto de un proyecto específico depende de la tasa de descuento del inversionista que realiza la evaluación, pudiendo resultar que el mismo proyecto es atractivo para uno y no para otro. Finalmente, a pesar de que el valor presente neto es el mejor y el más poderoso de todos los indicadores, en muchas circunstancias es práctico y útil conocer cuál es el rendimiento del proyecto. Expresado este rendimiento como un interés efectivo anual o un interés efectivo periódico. Es ahí cuando entra en consideración o se vuelve importante el segundo indicador de bondad económica, que es la TIR, o la tasa interna de retorno. Hablemos de ese indicador. Es probablemente el más conocido de todos los indicadores de bondad económica. El más conocido, pero no el más importante. A pesar de su uso generalizado
y de la información que provee es igualmente el más difícil de interpretar y el más inadecuadamente utilizado. Como la TIR responde a la pregunta ¿cuál es la rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión? ¿Cómo calculo esa TIR? Pues siempre parte de la base, y en este caso es su único insumo, de los flujos de caja esperados en el proyecto. Entonces, creo que ya lo había comentado en la clase anterior, pero voy a volverlo a traer a colación. El diagrama de flujo, el diagrama de flujos de caja de un proyecto depende del ciclo de vida del proyecto. Si estamos hablando de un negocio, tengo que hacer un diagrama de flujos para una serie de periodos que se sugiere siempre por encima de 5 años, porque es en la gran mayoría de los negocios donde a los 5 años se presentan las mayores dificultades, o que sobreviva un negocio más de 5 años, son muy pocos los que sobreviven más de 5 años. Luego debería hacer la estructuración a ese plazo para entender si el proyecto es viable o no. A diferencia del indicador de valor presente neto, el cálculo de la TIR no requiere la estimación del costo de oportunidad. En la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre la rentabilidad efectiva por periodo de una inversión, lo que pretende el indicador de la TIR es establecer cuál es la rentabilidad que obtienen los dineros que permanecen invertidos durante la vida de ejecución o el plazo de un proyecto o una inversión. Los dineros que permanecen invertidos. En un ejemplo trivial de un flujo de un solo periodo en el que se invierte un dinero hoy a cambio de una suma futura de dinero, pues la TIR es la misma rentabilidad efectiva por periodo. Si revisamos ese caso, por ejemplo, con el negocio que ustedes están viendo ahí en pantalla, en donde se invierte 1 millón de pesos hoy y después de un periodo se obtiene 1.090.000 pesos, la rentabilidad del proyecto, la TIR de ese proyecto o de ese negocio, sería el interés ganado, que son 90.000, sobre el valor invertido, que es 1 millón, lo que me da un 9% por periodo. Si el negocio se demora un año en ejecutarse, sería un 9% anual. Si se demora un mes, sería un 9% mensual. En otras palabras, el millón de pesos que permanece invertido en un periodo tiene un rendimiento efectivo en dicho periodo del 9%. Si bien el ejemplo anterior es útil, conceptualmente no es práctico, pues en el mundo real, los proyectos de inversión o los negocios no se comportan de esa manera. Los flujos de caja son mucho más complejos. Y adicionalmente, el plazo en el tiempo de los proyectos y de las inversiones puede incluso abarcar varios periodos o varios años. Un perfil, un diagrama de flujos como el que ustedes están viendo en la diapositiva es más típico de un proyecto, ¿cierto? En donde voy a tener una serie de periodos seguramente negativos al inicio, producto de una inversión, de una constitución de un negocio, etc. Y una serie de flujos positivos que no obedecen a ninguna de las diagramas ya conocidos en las ecuaciones de matemáticas financieras. O sea, normalmente no obedecen ni a una serie uniforme, ni a un gradiente aritmético, ni a un gradiente geométrico, ¿cierto? No tienen un comportamiento cíclico,
no tienen una relación del uno con el otro. Solo depende del comportamiento propiamente de la ejecución del negocio y del mercado. Es entonces evidente que determinar la TIR del proyecto, cuyos flujos de caja se describen en la gráfica anterior, es más complejo. ¿Cuál será la rentabilidad entonces efectiva periódica de esos recursos que permanecen invertidos durante el ciclo de vida útil de ese proyecto, que tiene 5 periodos? ¿Cómo se calcula esa TIR de ese proyecto? Pues la respuesta de cómo calcular la TIR nace de la regla de decisión que ya vimos para el indicador de valor presente neto. Si la regla de decisión nos había dicho que cuando el valor presente neto es igual a 0, la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad, para hallar la rentabilidad del proyecto, lo que tengo que hacer es igualar a 0 la ecuación de valor presente neto y despejar la tasa que hace esa fórmula igual a 0. Si encontramos la tasa de descuento que hace el valor presente neto igual a 0, sabemos que dicha tasa es igual al retorno efectivo del proyecto de inversión, es decir, es igual a la TIR por periodo. En otras palabras, tenemos que comenzar a trabajar hacia atrás. Si quiero calcular entonces la TIR de un proyecto, la TIR va a ser igual a la I de la ecuación que tengo aquí para el proyecto específico que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿cierto? Donde tengo un flujo de caja negativo en el periodo 0 y 5 flujos de caja positivos X1, X2, X3, X4 y X5 conocidos. Noten entonces que despejar la I implica encontrar la raíz de un polinomio de grado n, donde n es el número de periodos de análisis que tengo en el proyecto. Hagamos un ejercicio. Pues pasémonos a la tableta un minuto y calculemos una tira. Entonces, supongamos que tenemos un proyecto Voy a cambiar un poco las condiciones a ver cómo analizamos esto. Supongamos que tenemos un proyecto completamente nuevo, diferente a los que hemos analizado en la clase anterior, en donde tenemos que invertir. ¿Cuánto quieren invertir?
Pagamos 200 millones de pesos. 20 millones. Bueno, 20 millones de pesos, de acuerdo, 20 millones de pesos. Tenemos que invertir 20 millones de pesos. 10 millones con deuda al 15%, 10 millones de capital propio o de patrimonio a un 6%. Y el proyecto promete un flujo como el que ustedes están viendo acá. 4 millones el primer año, 7, 10, 12. Primera pregunta, ¿cuál es la TIR de ese proyecto? ¿Cuál es la TIR? Menos 20 más 4 sobre 1 más i elevado a la 1 más 7 sobre 1 más i elevado a la 2 más 10 sobre 1 más i elevado a la 3 más 12 sobre 1 más i elevado a la 4. ¿Cuánto les da esa TIR? ¿Quién me ayuda ahí con el cálculo? Alguien que lo intente hacer con una Casio. Me dio 0,1948. 0,1948, ¿todos les da igual? $19,48. Ok, entonces, ¿el negocio es conveniente o no? ¿Qué opinan? ¿Vale la pena hacerlo o no? Yo creo que sí, profe. Sí, profe. Porque sí.
Profe, porque, pues, como decíamos antes, la TIR pretende como responder cuál es la rentabilidad pues efectiva del proyecto. Pues, una rentabilidad del 19,48% es buena, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién complementa la opinión de Kevin? ¿O tiene otra opinión? Porque es mayor el costo de capital. Ok, Darren, de acuerdo. Una pregunta. Ya todos calcularon su costo de oportunidad de sus proyectos, ¿cierto? De sus proyectos de inversión. ¿A alguien le dio un costo de oportunidad más alto del 19,48%? ¿Sí o no? Voy a replicar este mismo ejercicio, pero ahora en el Excel. Entonces, tenemos periodos, valores esperados. Menos 20 millones de inversión para recibir o para unos flujos esperados de... Profe, ¿puede compartir pantalla? Sí, qué pena, me acabo de dar cuenta que estaba. Ya pueden ver el Excel, sí. Sí, profe. Para un flujo esperado de 4 millones el primer año, 7 el segundo año, 7 en los 70, 10 y 12 millones. ¿Cómo calculo la TIR? En Excel. Pues sencillo, hay una fórmula que se llama TIR, donde solo abro paréntesis, selecciono todo el listado de flujos y ya está. Eso facilita en gran medida los cálculos, ¿cierto? Porque aquí, si bien la TIR despejar la raíz de un polinomio de grado n, donde n es el número de periodos y demás, pues acá lo hace muy rápido, independientemente si tengo 150 periodos. En una calculadora eso ya es mucho más complejo y la capacidad de cálculo de algunas calculadoras no sobrepasa, no es capaz cuando tienen 6 o 7 periodos. ¿Sí? ¿A quién no le gusta este negocio? ¿Quién dice para mí no es rentable? Bueno, por favor respóndanme la siguiente pregunta. Ahora supongan todos que en efecto les ofrecen este negocio.
Si ya conocen la rentabilidad que tiene, ¿se le miden hacerlo o no? Pues yo creería que sí, porque la inversión no es tan alta, ¿no? Ok. Entonces me les voy a meter al rancho. ¿Ustedes tienen en este momento los 20 millones de pesos? No. Ok. Pero igual les ofrecieron el negocio y ven que es un buen negocio. ¿Qué tendrían que hacer para conseguir esos 20 millones de pesos? Préstamo, ¿no? Un préstamo. ¿Cuánto les prestaría el banco? O sea, los 20 millones de pesos, ¿a cuánto les prestaría el banco? mm, Como al 3. Al 3% no le va a prestar un banco. No en Colombia, pues. Como un 15 a 17, ¿no? Ok. Si, Más o menos 19%. si el banco les prestan a un 19% de los 20 millones, ¿este negocio es buen negocio para ustedes o no? No. No, nada, bro. Si el banco me presta al 19%, no es un buen negocio, ¿cierto? Porque no alcanza a compensar el costo de oportunidad o el costo de invertir en ese proyecto. ¿Sí lo ven de manera clara? Sí, señor. Entonces, ¿por qué decíamos hace un rato que es el indicador que se usa más? Pues porque es muy fácil de calcular, ¿cierto? Y si además tenemos un Excel, facilísimo de calcular. Pero es mal interpretado porque muchas veces nos dejamos llevar de la magnitud del resultado para decir que el negocio es bueno. Y en efecto el negocio puede ser bueno para alguien, pero para otra persona no. ¿De qué depende la interpretación del indicador? Pues de implícitamente conocer cuál es el costo de oportunidad que tiene el inversionista. Si la O TIC, sea que, qué pena, o sea que, digamos, en este caso es un mal negocio nosotros porque deberíamos pedir un préstamo, pero si, digamos, yo tuviera los 20 millones así, de pronto sí. a ver, si yo tengo 20 millones debajo del colchón haciendo nada, que no me están rentando nada y perdiendo dinero, pues esto es una super oportunidad, ¿cierto? Obviamente si los números están bien hechos y de verdad reviso toda la estructuración y digo que es probable recibir esos flujos a futuro, pues es una muy buena oportunidad. Si normalmente soy un ahorrador y tengo mi dinero, esos 20 millones de pesos ahorrados en una entidad financiera, por decir algo, en un CDT, pues actualmente ese dinero está rentando un 6%. Meter ese dinero a rentar a un 19%, pues es un buen negocio, porque la rentabilidad del proyecto es muy superior a lo que ya me estoy ganando ahorrando. Si yo ya tengo otros negocios, pues tengo que evaluar si la rentabilidad de este negocio supera la del otro negocio que ya estoy haciendo. Y si tengo que hacer una mezcla entre un dinero, parte de un dinero que tengo ahorrado, más parte que tengo que solicitar prestada, pues simplemente hago el cálculo del costo de oportunidad, ¿cierto? El capital, costo promedio ponderado de capital, que era lo que decíamos ahorita. Entonces, yo les planteaba ahorita que esos 20 millones de pesos, 10 millones, se fondeaban con una deuda a un 15%, ¿por qué dijimos? Cuando estábamos haciendo el ejercicio.
deuda al 15%. Y los otros 10 millones con patrimonio, con ahorros, pues, que estaban rentando un 6%. Por lo tanto, el costo promedio ponderado de capital es igual a esto los 10 millones sobre los 20 millones por el valor del crédito más los 10 millones sobre los 20 millones por el valor de los ahorros. Eso en porcentaje me da un 10,50%. Si digo mi tasa mínima atractiva de rentabilidad, entonces es igual al costo promedio ponderado de capital más un 2%. Fíjense que sigue siendo un negocio viable porque la rentabilidad esperada del proyecto, que es un 19,48, es superior a esa tasa mínima atractiva. Si ese fuera el caso. Entonces, hay varias cosas a tener presente. El cálculo de la TIR, si lo estoy haciendo de manera manual, es complejo en la medida en que tengo que dar una raíz de un polinomio de grado n. Si lo estoy haciendo en un Excel, es mucho más sencillo de hacer. Sin embargo, el resultado per se no me da sino una información del proyecto valiosa, la rentabilidad del proyecto. Pero para saber si el proyecto es viable, conveniente o no conveniente, pues tengo que analizarlo desde el punto de vista intrínseco del inversionista que va a hacer el negocio. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Sí? Es por esto que si yo quiero generar una regla de decisión, tengo que tener presente el costo de oportunidad. Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad, el proyecto es conveniente e implícitamente estoy analizando que se crea valor. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, es indiferente porque ni se crea ni se destruye valor. Y si es menor que el costo de oportunidad, no es conveniente hacerlo porque voy a perder dinero, destruye valor. Sigamos un poco las diapositivas a ver qué nos decía para terminar. Entonces decimos, calcular la TIR es un algoritmo de solución basado en despejar la raíz que se obtiene al despejar el polinomio igualado a 0. Sin embargo, al igual que en el caso del valor presente neto, deberíamos responder a dos preguntas. ¿Qué significa el resultado? ¿Cuál es la regla de decisión de la TIR para toma de decisiones en el proyecto? Antes de responder esas dos preguntas, lo que se plantea en las diapositivas es un ejemplo que como conceptualmente también la rentabilidad, el dato de rentabilidad que se obtiene es de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto. Si en este proyecto que estamos planteando acá se invierte 1 millón de pesos hoy a cambio de un flujo de caja esperado igual y posterior de 4 periodos de 308.668 pesos con 7 centavos, al calcular la TIR me da un 9% por periodo. Por acá no me están diciendo cuáles son los periodos, pero más adelante se van a dar cuenta que es de trimestrales.
El ejemplo anterior nos permite un primer comentario sobre el cálculo de la TIR. El despejar la raíz de cualquier polinomio de grado mayor a 2 representa un esfuerzo en tiempo y cálculo si lo estoy haciendo de manera manual. Piensen, por ejemplo, que ustedes quieren identificar cuál es la rentabilidad que tiene un banco cuando hace un préstamo de X valor con pagos mensuales durante 15 años. Pues en ese caso tendríamos un polinomio de grado 180. La TIR sería despejar la raíz de un polinomio de grado 180. Pues eso es complejo. Con el Excel se vuelve mucho más sencillo. El resultado de nuestro ejemplo nos dice que la TIR de nuestro proyecto es del 9%, pero sabemos que se trata de una tasa efectiva de rendimiento por periodo. Si ese rendimiento es trimestral, ¿cómo se interpreta? Pues puede decir que es el 9% del rendimiento efectivo por trimestre de los recursos invertidos en el proyecto, es decir, del millón de pesos que rinde un 9% efectivo trimestral, o recordando que el 9% trimestral equivale a un 41,16% efectivo anual, también podríamos comentar que el proyecto tiene una rentabilidad anual del 41,16%, o que los recursos invertidos en el proyecto rinden un 41,16% durante la totalidad del ciclo de vida del proyecto, que es un año. Entonces, en este punto podemos dar de manera clara una respuesta al significado de la TIR. Es el rendimiento efectivo por periodo de los recursos que permanecen invertidos en un proyecto. El hecho de que comentemos que deben permanecer invertidos es importante, ya que, por ejemplo, como lo vemos en el ejercicio, el 9% es el rendimiento del millón de pesos durante 4 periodos, pero no es estrictamente cierto que ese millón de pesos permanece siempre invertido en esos 4 periodos. La TIR no nos da información sobre el rendimiento de los recursos que se liberan del proyecto, solo sobre los que permanecen invertidos. Cuando se anualiza la TIR, por ejemplo, o cuando se habla de rendimientos de 1 millón de pesos durante los 4 periodos del 9%, se está implícitamente asumiendo reinversión de esos flujos que se liberan del proyecto a la misma tasa del 9% de la TIR. En otras palabras, cuando se utiliza la definición comúnmente aceptada y utilizada de la TIR, bien como rendimiento efectivo anualizado o como rendimiento de los recursos inicialmente invertidos durante todo el periodo de vida del proyecto, se está implícitamente asumiendo reinversión de los flujos liberados a la misma TIR. Una vez aclarado ese significado de la interpretación económica de la TIR, podemos entonces preguntarnos por la respuesta de la otra pregunta. ¿Cuál es la regla de decisión? Y como tal, la TIR no tiene una regla de decisión. Como ya les estaba comentando, la TIR como tal es un dato informativo de una de las características del proyecto, que es la rentabilidad. Ese dato no me está dando información sobre si se crea o no se crea valor en el proyecto. Es solamente el dato de rentabilidad, no me da información sobre el valor. Por lo tanto, en sí mismo, no permite concluir sobre la conveniencia del proyecto. Y es cuando creamos implícitamente la regla de decisión, que involucra conocer de antemano cuál es el costo de oportunidad. Si mi TIR es superior al costo de oportunidad con el cual se está
invirtiendo los dineros en un proyecto, el proyecto es viable, crea valor. Si es igual a cero, es indiferente, perdón, si es igual al costo de oportunidad es indiferente, y si es menor que el costo de oportunidad, definitivamente no lo debo hacer. A pesar de que esa tabla provee una regla de decisión aparentemente clara, es importante recordar que si se compara la tira anualizada con el respectivo costo de oportunidad, implícitamente se está asumiendo reinversión de los flujos liberados a la misma TIR. El supuesto de reinversión tiene implicaciones importantes y lo vamos a ver más adelante. Finalmente, y antes de finalizar nuestras reflexiones sobre la TIR, es necesario un último aspecto de cálculo matemático. Como ya dijimos que es la raíz de un polinomio de grado n, tiene dos dificultades de cálculo desde el punto de vista netamente matemático. Si no hay cambios de signo en los diagramas de flujo, no es posible calcular la TIR. No es posible. Y si hay más de un cambio de signo en los diagramas de flujos de caja, es probable que el resultado no sea confiable, porque pueden haber tantas raíces como cambios de signos hay. Por lo tanto, para ciertos flujos no convencionales, bien porque no tienen cambio de signo o porque tienen más de un cambio de signo, es posible que no exista o no se pueda calcular la TIR. Y esto lo podríamos pues graficar, ¿cierto? Mejor dicho, en otras palabras, si tenemos un flujo similar al que ustedes están viendo en la parte superior, no lo puedo calcular, no puedo calcular la TIR, no la voy a poder encontrar. Y si tengo un flujo similar al que ven en la parte inferior, explícitamente por ese cambio de signo que hay en el periodo intermedio 5, después de una serie de flujos positivos, pues tampoco me van a dar valores coherentes, no lo voy a poder interpretar. Voy a hacer en este momento una nota al margen. Es probable, cuando ustedes hagan sus proyectos de inversión, que se presenten algunos de los diagramas de flujos de caja similares a alguno de estos dos que estamos hablando acá. O sea, que no les salga ningún cambio de signo inicialmente, o que salga más de un cambio de signo. Cuando tengan la primera aproximación del modelo financiero, me estoy refiriendo. Si eso les ocurre, hay varias cosas a tener presente. Si no tienen cambios de signo, es porque las inversiones de ustedes son muy pequeñitas y la estimación de ventas supera con creces los demás gastos operativos, especialmente en el primer periodo, que es cuando se hace la inversión. En ese caso, deberíamos estar completamente seguros que los supuestos de ventas que pongamos para nuestro posible proyecto sean lo más ajustados a la realidad posible, sean realistas, puedan ser conseguidos esas metas de ventas. Por otra parte, si se presenta un diagrama de flujo de caja similar al que se muestra en esta diapositiva en la parte inferior, tengan presente que desde la estructuración de un proyecto no tiene lógica planear pérdidas en periodos intermedios. Nadie estructura un proyecto diciendo al año quinto voy a perder dinero y después me voy a recuperar porque se presenta una pandemia o cualquier cosa. No, no es lo normal a la hora de estructurar o de planear un proyecto. En ese caso, pues debería corregir lo que haga o lo que cause ese cambio. Otra cosa es el comportamiento real del proyecto cuando ya esté en ejecución. Ahí seguramente pueden haber años de dificultad financiera en donde efectivamente se presente un cambio de signo.
Esto que acabo de comentar quedó medianamente claro. Sí, señor. Bueno, ténganlo presente para lo que se viene dentro de poco. Si grafico un flujo de caja, unos flujos de caja similares a los que ustedes están viendo acá, donde hay 3 cambios de signo, en el periodo 1, en el periodo 4, en el periodo 5, pues si grafico mi valor presente neto, mi TIR, fíjense que va a tener 3 raíces y por ende no voy a saber cuál es la rentabilidad del proyecto. ¿Dudas con lo que hemos hablado hasta acá? Si no hay dudas, pues dejamos hasta aquí la clase de hoy. En la próxima clase terminamos los indicadores de bondad económica que hace falta por ver. Es el costo anual equivalente, la relación beneficio-costo. Les voy a pedir que por favor revisen estas diapositivas, lo que llevamos, es decir, valor presente neto y la TIR, que ya se encuentran cargadas en muro, revísenlas. Y también haremos unos ejercicios en la próxima clase. Gracias a todos por la asistencia. Listo, profe. Gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta Luego, profe. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.